לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור בזכור בדיבור אחד ישמענו אלהם מיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. Hace justamente un año atrás cerrábamos el libro de Bereshit con esta parashá Vayehi en Meharat HaMachpelah, en la tumba de los patriarcas, y hoy nos corresponde a la distancia hacer una reflexión en estos últimos pasos del libro del Génesis que finalizan con los hijos de Israel en la tierra de Egipto. Terminaba la parashá anterior con un versículo muy fuerte. Vayeshev Israel be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen. Y se asentó Israel en la tierra de Mitzrayim, en las tierras de Goshen, Vayehazuba, y se aferraron a ella, Vaifru, Vairbu, Meod. Y prosperaron y se multiplicaron mucho. Así cierra el capítulo que condiciona un poco el relato que vamos a ver ahora, porque en pocos años aparentemente los hijos de Israel se aferraron a tierras ajenas y la tierra ancestral quedaba allí, cerca en kilómetros, pero lejos tal vez en el palpitar. Es que muchas veces la prosperidad, el bienestar, nos hacen olvidar las cosas importantes. Y llegaban los días finales de Jacob, cuando llama a su hijo Yosef y le dice: si caigo en gracia ante tus ojos, pon tu mano en mi muslo y harás para conmigo Gesed Behemet, un acto de misericordia verdadero. Por favor, no me entierres en la tierra de Egipto. Y reposaré junto a mis padres, y me llevarás de aquí, y me enterrarás junto a ellos. Y él le dijo: haré según me lo estás pidiendo. Y le dice: y Shabe Ali, júramelo. Y se lo juró. Y la pregunta de la semana es: ¿para qué debía Yosef jurar? ¿Acaso Jacob no juramentó a su hijo? ¿No tenía confianza en él? ¿Para qué le pidió que se comprometa? Y vamos a ver aquí que tal vez Jacob entendía muy bien la situación de su entorno familiar. Decía uno de los más
prominentes escritores contemporáneos, el colombiano García Márquez, en sus 100 años de soledad, que un lugar no es de uno hasta que no tiene un muerto enterrado en él. Jacob sabía que ese aferramiento de los hijos de Israel en tierras egipcias iba a ser un problema muy grande. No en vano tuvo miedo cuando fue a Egipto. No en vano preguntó a su hijo Yosef cuando trajo a sus nietos: ¿quiénes son ellos? Triste cuando un abuelo le es difícil reconocer el ámbito, la cultura en la que están creciendo y desarrollándose sus nietos, hasta que le es casi imposible verificar sus raíces judías, sus genes de Abraham. Y le quedaba una carta: Al na tikbereni bemitzrayim, no me entierres aquí. Y le pide a Yosef que ponga la mano en el muslo, y Yosef no lo hace, tal vez porque su jerarquía gubernamental aparentemente no daba para el caso, pero lo juramentó y le dijo: júramelo. Y Yosef le dijo: sí, lo haré. Vamos a ver que Yosef con sus hermanos, al final del libro, cito: Ashbea Ishbia et Bnei Israel leemor. Juramentó a los hijos de Israel diciendo: Pakod ifkod Elohim etchem. Se recordará Hashem de vosotros y llevaréis mis huesos cuando salgan de aquí. Yosef, que como dijimos ocupaba un cargo en el gobierno egipcio, no podía vivir en Egipto, usufructuar de todas las mieles y las bondades de estar en el gobierno, y cuando muere que lo lleven a la tierra de Israel. Le dijo: cuando ustedes salgan de aquí me llevan. Pero Jacob sabía que si a él lo enterraban allí, iba a ser muy difícil para sus hijos después desarraigarse de esa tierra pagana y ajena. ¿Pero por qué la juramentación? Vamos a ver que Jacob entendió todo el concepto que era la cultura egipcia, que, como la historia lo demuestra, es una cultura de la muerte. Es un culto necrológico donde los faraones se consideraban dioses eternos y se los enterraba con sus joyas y se les ponían comidas para que se sigan alimentando post-mortem. Las grandes pirámides de Egipto son precisamente esa celebración al culto mortuorio, que no quedaba lugar, no daba espacio para el deterioro, y era menester embalsamar cuerpos, dándole un significado de eternidad a cuerpos, a físicos inertes, carentes ya del hálito de vida. Y vamos a ver que cuando pide Yosef permiso para ir a llevar a su padre,
el faraón no estaba muy de acuerdo en autorizarlos. Y le dice: Vayomer Paró, Ale ukbor et abija kaasher ishbiaja. Cuando el faraón lo autoriza, Yosef, que conocía también a fondo la cultura egipcia, le contó toda la historia de que el papá le había solicitado que lo entierre con su abuelo y con su bisabuelo, porque los egipcios sabían que un hombre distinguido, honorable, ya preparaba su lecho final antes de perecer, antes de su fallecimiento. Y Jacob, con mucha astucia, le hizo juramentar a Yosef que no lo iba a enterrar en Egipto porque él ya tenía preparado su lugar junto a sus ancestros. Y el faraón no tuvo entonces más remedio que saber que esta promesa tenía una vigencia y un valor de honorabilidad y de dignidad suprema. Y no solamente así, sino que fue todo un séquito a acompañar a Yosef y a sus hermanos en el final, en el recorrido, en el acompañamiento fúnebre de Jacob, Israel, el tercero de nuestros patriarcas. Pero Jacob, antes de morir, deja otra señal y nos dice algo fundamental, y llama a sus hijos alrededor de su lecho y les dice: vengan y les contaré lo que ocurrirá con vosotros al final de los días. Vaikra Jacob el Banav, llamó Jacob a sus hijos y les dijo: Heasfu, juntaos, reuníos, Beagida lahem, et asher ikre lahem, etchem beajarita yamim. Vengan y les voy a contar lo que será al final de la historia. Dice que él quería revelar los tiempos finales y ahí se le nubló la visión, pero dio una orden que en aquel momento fue una petición y hoy se realiza como una condición indispensable para la continuidad del pueblo de Israel. Heasfu, reuníos, juntarse. Y Jacob sabía muy bien quién era cada uno de sus hijos. En los próximos versículos, a cada uno lo bendijo de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a su propia identidad. Sabía que su familia era heterogénea, pero ordenó que estemos todos juntos. Es que ese es precisamente el mensaje que nos deja nuestro patriarca Jacob antes de morir, fuera de la tierra ancestral, que estemos juntos. Podemos tener divergencias de opiniones, incluso alguna oposición en las ideologías, pero en esta autopista que es el judaísmo, donde cada una de las tribus, cada una de las congregaciones y cada uno de los individuos tiene un propio recorrido, un propio circuito, la avenida, la pista, la ruta es la misma. Tiene un mismo origen
y tiene un mismo destino. Cerramos aquí el libro de Bereshit, un libro con pocas mitzvot, pero con un sinfín de enseñanzas que busca y exige ser el modelo, el ejemplo para los hijos de Israel en todas las generaciones. No nos queda más que decir, como lo hacemos al final de cada libro, Hazak, Hazak, ונתחזק. שבת שלום. ישמר השבת, אל ישמר אני, ישמר השבת